qué agarra tan fuerte? Ah, porque lo que es tú a mí no te me escapas. Ya te eché el lazo. ¿Cuál lazo? El lazo matrimonial. Mamá. No, chiquito. No es por allí. ¿Por dónde, chiquita? Por acá. Yo preferiría que fuera para allá. Bueno, vamos de una vez. No forces, hombre. Nuestra leyenda urbana de esta semana se mete en la vida y obra de la señora Sara García, la abuelita del cine nacional, la madre que se metió en todas las gamas de lo que sería una madre en la vida de México, la mujer que nos dejó lágrimas, pero que también nos dejó risas, la mujer que fue esposa, la mujer que fue una actriz inolvidable, Sara García, vida y milagros. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana, y es que en esta ocasión tenemos un especial dedicado a la mujer que inmortalizó el personaje de la abuelita de México, Sara García. Ella comenzó su carrera en 1917 y su última película la hizo en 1980, el año de su muerte. Sara García, la abuelita del cine nacional, la mujer toda abnegación, la cabecita blanca, decían en aquellos años. Sara García va a tener 2 capítulos de nuestra leyenda urbana. Vamos a contar la vida difícil de esta mujer, vamos a contar también los encuentros y desencuentros, la muerte de su marido, la muerte de su hija, la muerte de su madre, la muerte de su padre, una vida trágica que finalmente se refleja en varias de las escenas inolvidables en donde Sara García les enseña a la gente cuál es el prototipo de la mujer mexicana madura. Y para hablar de la abuelita de México, de Sara García, tengo un invitado muy especial, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña, que trabaja aquí en la Cineteca y que, bueno, sé que nos vas a contar estas facetas que impresionaban o que nos impresionarán seguramente de esta mujer que mantenía como que esta imagen de abuelita, de mujer buena. Sara García era una mujer fuerte, de verdad es un ejemplo, Cintia, para todas las mujeres que se dedican a los medios, ahora audiovisuales y en aquel momento al cine, es un ejemplo, ¿no? Una mujer que tuvo un gran rigor, que vive todos los devenires históricos de la industria del cine mexicano. Ahora, a mí se me hace curioso que nosotros la ubicamos como la abuelita. Sí. O sea, la abuelita, la mamá, la mujer cariñosa, pero yo, por ejemplo, he visto personajes de ella como en Ahí está el detalle con Joaquín Pardavé y con Mario Moreno, Cantinflas, sí, donde la vemos en una faceta totalmente distinta. A mí me sorprende mucho ver ese personaje, sí, porque no te la esperas así. No, mira, la primera mamá que hizo fue en teatro, fue una obra que se llamaba No basta ser madre, que luego tuvo su digamos, símil en película. Y bueno, Sara se sentía realmente como que a gusto en estos papeles porque era una mujer que podría ser esta mamá abnegada, mamá sufrida, que los hijos la maltrataban y no importa, ella seguía adelante, ¿no? Doña Sara García muestra los vestidos que lució en unas y otras películas de su larga serie. México a través de los siglos, Sara García y Emma Roldán. Sara García exhibe en el dulce rostro los surcos del tiempo. ¿Cuántas lágrimas nos hizo derramar Sara García en aquella inolvidable película Cuando los hijos se van? Sin embargo, lo cierto es que Sara García tiene una vida de tragedia. Ella misma en su escenario es una tragedia. Imagínese usted una niña que habiendo tenido 10 hermanos, todos ellos mueren prematuramente. Imagínese usted a una familia de andaluces, el arquitecto, ella una mujer abnegada. Bueno, finalmente deciden irse a La Habana, de La Habana van a venir a México y en México finalmente se van a establecer en Monterrey. Pero primero llegan a Orizaba y ahí nace esta niña en una situación difícil. La madre había tenido una serie de sobresaltos en el barco que venía de La Habana, en consecuencia no puede amamantar a la niña. Entonces la tarea queda en manos de una mujer que
cuya familia había acompañado a la familia de Sara García justamente en este viaje. Bueno, esa mujer de apellido Cuenca de González tenía una hija de 2 años que se llama Teresa González Cuenca. Esta niña va a ser en alguna forma hermanada por la misma leche, en alguna forma hermanada por el sentimiento, vamos, de la unión que se daba con las dos familias. Ella va a ser la compañera hasta el fin de sus días de Sara García. Pero decíamos, imagínense usted una niña que pierde a su padre cuando apenas tiene 5 años. Imagínese usted una niña que pierde a su madre por contagio de una enfermedad que ella había tenido cuando tenía 10 años. Imagínese usted una mujer que se casa y descubre que el marido le engaña. Imagínese usted a una mujer que de pronto, habiendo tenido una hija, esta muere a los 20 años. Esa es la tragedia de Sara García. Esa es, en un momento dado, la motivación que la lleva a hacer las escenas, vamos, más dramáticas de la historia de la época de oro del cine mexicano. ¿Te acuerdas de aquellos muchachos que se enorgullecían de nosotros, que no se cansaban de repetir, tan buenos, tan trabajadores nuestros viejos, que nos señalaban con la frente muy alta como diciendo, esos son nuestros padres? Ay, gente de mi alma, pues aquellos muchachos igual que si se nos hubieran muerto. Igualito, gente. Me encuentro aquí con el crítico de cine, José Antonio Valdés Peña, que nos está contando todas estas anécdotas de la abuelita, de Sara García, que bueno, de abuelita no tenía nada. Pero bueno, sígueme contando acerca de estos momentos memorables en la vida de Sara García. ¿Cuáles serían estos momentos o estos personajes que ya estábamos comentando un poquito acerca de ellos, pero estos personajes que realmente le hicieron esta estrella? Bueno, mira, hablábamos de las mamás abnegadas, ya hablamos de las mujeres no buenas, pero tampoco malas. Por ejemplo, el personaje de la gallina clueca, de Fernando de Fuentes. Y bueno, el tercer personaje importantísimo, pues ahora sí es la abuelita. Porque bueno, Sara García, cuando empezó a hacer papeles de señora mayor, tenía poquito menos de 40 años, ¿eh? Y la gente, de hecho, los productores de teatro, cuando le ofrecían estos papeles, oye, no queda más que el papel de la viejita de la obra de teatro. Pues yo lo hago. No, oye, Sara, pero tienes 35 años. Yo lo hago, ¿no? Bueno, pues con pelucas, con ropa grande, con bastones, con todo, pues de repente la mujer se transformaba y entonces de repente llegaba vestida de ancianita al teatro y tocaba con el productor. Oiga, ¿usted es el productor fulano tal? Sí, señora, pero por favor, ¿por qué vino hasta acá? No, soy Sara García, yo soy Sara García, ¿no? Y entonces así le iban dando estos papeles. Ya no puedo con tantas mortificaciones. ¿Quién había de decirme que aquellos chiquillos que yo crié con tantos desvelos habían ahora de amargarme la vida? Sea por Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No diga eso, abuelita. Perdóname, abuela. No seré yo el que le vuelva a dar motivo de queja, doña Luisa. Doña Luisa, tu abuela. Sí, tu abuela. No me trates como una extraña. Tenía Sara García 5 años, ella iba a un colegio que estaba en Monterrey, que estaba pasando, tenía que cruzar el río de Santa Catarina. Y bueno, en una ocasión este río, una de las muchas veces que se ha desbordado, se desborda. Y entonces el papá, angustiado, diciendo, bueno, sintiendo que había perdido ya 10 hijos, no quería perder a la número 11. Y entonces él desesperadamente pues va a buscar la forma en que sea auxiliada esta niña, y en esa angustia va a tener un quebranto grave de salud, sobre todo de salud mental. De pronto, en una ocasión, bueno, pues él, que había creado ya una cierta riqueza, que tenía una pequeña fábrica de papel maché, bueno, pues él de pronto se encuentra en una situación terrible, se cae del andamio víctima de un derrame cerebral. La esposa, incapaz de sacar adelante la fábrica de papel maché y al mismo tiempo atender al marido, bueno, pues decide que había que trasladarse a la Ciudad de México, lo interna en la Beneficencia Española, muy poco tiempo, porque él
va a morir finalmente el padre de Sara García. Posteriormente, la señora, pues también incapaz de salir adelante en la Ciudad de México, se mete como ama de llaves y entonces decide que la hija va a ser internada en el Colegio de las Vizcaínas. El Colegio de las Vizcaínas se creó justamente para hijas de españoles, sobre todo hijas de padres vascos, vascongadas ellas, o por lo menos de sangre. En ese marco, Sara García va a desarrollarse en ese lugar. De pronto, a los 14 años, a los 10 años viene una segunda tragedia que ya habíamos mencionado. En esta tragedia, Sara García pierde a la madre. Ella la mandan fuera de la escuela porque está contagiada de tifoidea. Va a su casa, a la casa donde trabajaba de ama de llaves la mamá, se duerme con ella, la mamá es contagiada y finalmente muere. Afortunadamente, pues poco antes de morir ella le había encargado a la familia que en alguna forma administraba el Colegio de las Vizcaínas que por favor mantuviera a su hija en ese lugar. Y efectivamente, Sara García va a seguir estudiando en ese lugar, una alumna destacada. La querían meter en la música y sin embargo su fuerte era la pintura. Bajo la dirección del maestro Francisco Rebull, uno de los pintores favoritos de Porfirio Díaz, Sara García va a aprender dibujo. Posteriormente, a los 14 años, va a ser maestra sustituta de dibujo en ese lugar. Y finalmente, al paso de los años, Sara García va a encontrar su bolita. De pronto resulta que uno de los dueños del almacén de la tienda departamental Liverpool la va a contratar como maestra de dibujo de su hijo. Eso permite que Sara García salga del Colegio de las Vizcaínas y vaya al centro de la Ciudad de México. Ella le gustaba caminar. Una vez que terminaba la clase, empezaba a caminar y en una de esas caminatas llegó a la esquina de Avenida Juárez y Valderas. Ahí estaba una de las primeras compañías cinematográficas, uno de los primeros estudios, Clasa Films. Este estudio lo había integrado la señora Mimí Derva junto con Rosas, el cineasta que había hecho la película La Banda del Automóvil Gris, o El Automóvil Gris, como se llamó realmente esa película. Sara García se mete a los estudios y de pronto un día una mano le toca el hombro. Era Joaquín Cos, el director general de esos estudios cinematográficos, y le invita a hacer cine. Finalmente Sara García, se entusiasma con el asunto, va y renuncia a su cátedra o a su clase de dibujo y se mete de lleno al cine. La primera película en que actúa como extra es En Defensa Propia. Posteriormente vendrían otras actuaciones como extra y finalmente ella va a meterse de lleno en lo que sería durante muchos años su gran vocación, el teatro. Particularmente a mí una de las películas que más me gustan de Sara, que es Cuando los hijos se van, que es todo este drama, no solamente del título, es decir, todos los hijos en algún momento tenemos que volar y le rompemos el corazón a nuestros papás, pero pues así pasa, es la vida, ¿no? Es ley de vida. En el caso de la película no solamente eso, era también el paso del campo a la ciudad. Esto es una familia veracruzana que de repente los hijos vuelan hacia la ciudad y es una tragedia espantosa donde hay un hijo calavera que es Carlos López Moctezuma, hay un hijo bueno al que el padre, que es don Fernando Soler, of course, desprecia enormemente y que luego va a ser el que finalmente apoya a la familia. Y hay una escena, por ejemplo, refiriéndonos a la Sara García mamá, hay una escena en la cual llegan a embargarles todas sus cosas a esta familia por un mal manejo del hijo calavera. Y entonces lo único que le están dejando a Sara García es un radio. Y ese radio lo tiene prendido ella porque su hijo Emilio Tuero va a cantar en la XCW. Y entonces te rompe el alma cuando empieza a cantar Emilio Tuero y ya se pone a llorar y a llorar y a llorar. Y fue una escena muy impresionante en su momento. Imagínate los cines, todo el mundo llorando con ella, mientras Miguel Inclán le quiere quitar el radio y le dice, no, espérela, déjale oír a su hijo, ¿no? Y llora y llora. Y Bustillo Oro, Juan Bustillo Oro, el director de esa película, que la dirigió también, Ahí está el detalle, le dijo, Sara, acuérdate de tu hija. Y entonces Sara, que tenía apenas un año de haber fallecido su hija Fernanda, y las lágrimas que le ves a Sara García son verdaderamente memorables. Madre, por un beso tuyo,
diera yo la vida que me diste tú. Personajes como el de Ahí está el detalle tienen que ver con otra rama de Sara García. También interpretó a mujeres difíciles, a mujeres canijas, a mujeres que no, se vuelven una especie de arpías y se vuelven muy ambiciosas. Y bueno, fueron las menos, pero tiene películas importantes, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Ahí está el detalle y el personaje de una película de Fernando de Fuentes que se llama La gallina clueca. Ah, claro. Que es, pues bueno, una mujer que se queda sin marido, tiene hijos y hace literalmente todo lo que tiene que hacer con tal de que los hijos salgan adelante, aunque le paguen mal, pero ella lo hace porque lo tiene que hacer. Tenía 22 años Sara García cuando debuta en el cine, esto es en el año de 1917. Posteriormente, a los 23 años, va a conocer al que sería su esposo, Fernando Ibáñez. Este hombre lo había conocido en los sets cinematográficos en Clasa Films. Posteriormente, bueno, pues va en una gira con él por toda la República y de pronto, bueno, pues se había metido a la compañía de la gran actriz Mercedes Navarro. Había participado ya Sara García en la compañía de las hermanas Anita e Isabel Blanch. Había participado también Sara García en la compañía de Eduardo Arosamena, conocido como El Nanche, pero con Mercedes Navarro va a penetrar ya la amistad, va a penetrar ya, vamos a decir, el amor entre esos dos personajes, Fernando Ibáñez y Sara García Hidalgo. Finalmente se casan en el año de 1918. Sin embargo, el matrimonio dura poco. Posteriormente, Sara García va a tener una hija en el año de 1920. Ella va a nacer en Tepic, Nayarit. Su nombre, Fernanda. A partir de ahí, bueno, pues Sara García empieza a ver indiferencia del esposo. Llega el momento en que sabe que le engaña. De hecho, ella lo constata con sus propios ojos. Había reanudado la gira, la niña estaba chiquita. Ella de pronto se encuentra con una situación difícil. La empresaria dice que pues no tiene dinero para pagarles, pero que vayan a donde ella está hospedada y va a buscar la forma de pagarles, aunque sea en especie. Bueno, llega al hotel Sara García y descubre que en la cama está una de las camisas de su marido, que ella misma se la había comprado. Y entonces, llena de orgullo, llena de dignidad, le dice a la persona, pues a la empresaria, le dice: mire usted, yo tolero que me robe a mi marido, pero no tolero que me robe mi dinero, así es que me paga usted en este momento. Naturalmente perdió al marido, naturalmente perdió la oportunidad de ser actriz y sin embargo, bueno, pues ella buscó otras opciones para seguir haciendo esta tarea. Lo curioso del caso es que seguramente las señoras se van a indignar, pero en 1924, es decir, 3 años después de su separación, el marido llega derrotado con Sara García y Sara García, válgame Dios, lo recibe en su casa. Es más, lo atiende hasta el año de 1932 en que fallece. Así está la situación de esta mujer. ¿Y tú crees que es necesario todo esto para ser una señorita atractiva? ¿Y por qué no? Mira esta factura que acaban de traer de la farmacia. 135 pesos de pinturas y porquerías. Social makeup, rose lotion, fingernail varnish. It's okay. Pero ese es okay no sirve más que para estropearse el cuello. La imagen de Sara García quedó plasmada en el empaque de una marca de chocolate en barra que ha seguido de generación en generación. Mírala. ¿Qué te parece? Pues yo no sé qué le ven ustedes. ¿Tú te has fijado en sus ojos? Pues sí, los tiene igual que todos, uno para acá y otro para allá. Mírala. La primera vez que Sara García hizo el papel de madre fue verdaderamente, vamos, un fracaso total. Resulta que ella tenía 23 años, estaba trabajando para la compañía de Prudencia Grifel
cuyo marido Paco Martínez, estando en Mérida, le propone que haga el papel de madre. Ella dice encantada, a pesar de que sí, ella era una jovencita, y bueno, pues iba a ser madre, imagínese usted, de doña Prudencia Grifel. Prudencia Grifel para ese entonces, pues ya había pasado los 40, era una mujer robusta, rechoncha, y bueno, pues era muy difícil que una mujer delgadita, como era Sara García, pudiera representar el papel de madre de una mujer que ya tenía esa edad. Sin embargo, bueno, pues llega el momento en que ella acepta el reto, empieza a hacer el papel, y de pronto resulta que el director le dice, oiga, no está usted actuando bien, engruese la voz. Y en ese momento ella dice, oiga, pero no puedo. Y el director la reta. Oiga, señora, si usted no sirve para esto, pues váyase a otra cosa. Realmente, vamos, no se trata de que usted se force. Y bueno, ella acepta el reto, hace el papel, pero bueno, evidentemente no había compatibilidad con el asunto. Ahora que la primera vez que hace el papel de madre Sara García, el papel de abuela más bien, es allá en el Trópico. Una película en donde aparece Tito Guizar, aparece Esther Fernández, y bueno, ahí es donde se empieza a meter en el escenario Sara García. Tampoco le querían dar ese papel, a pesar de que ya tenía 45 años. Y bueno, pues en ese momento ella se quita la dentadura, vuelve a caracterizarse como con la peluca blanca, y evidentemente le dice, bueno, si da usted el ancho, tiene usted el papel. Y a partir de ahí viene la participación de Sara García como madre y abuela. En el caso de los tres García, pues bueno, otra vez llega Pedro Infante muerto de miedo ante doña Sara García, y una de las primeras escenas que filman juntos era la escena donde muere Sara García en Vuelven los García, que es asesinada. Y bueno, es una de las escenas que todo el mundo recordamos así como, creo que te parte el alma. Bueno, pues Pedro Infante no sabía cómo llorar, cómo hacerle. Y entonces cuenta la leyenda que tú ves a Sara García de ladito, él está enfrente de la cámara, y Sara García le fue diciendo cosas, no la vemos nunca. Y ahora tengo ganas de volver a verla y verla como cuadro por cuadro, a ver si se mueve algo, porque Sara le fue diciendo cosas que hicieran llorar a Pedro. Y entonces Pedro llora, quién sabe qué le habrá dicho, pero bueno, lo conmovió a tal grado que uno queda fascinado. De ahí en adelante se volvió como una especie de mamá sustituta para Pedro, ¿no? Es que eso es chistoso, porque yo tenía entendido que ellos tenían una relación entrañable. Pero fue después, fue mucho después de los tres García, en la cual, por ejemplo, Sara le reclamaba que fuera demasiado mujeriego, que fuera demasiado licencioso. Sara le reclamaba ciertas películas también que había hecho por ahí que no eran muy buenas. Y bueno, cuando Pedro Infante fallece en el 57, y bueno, se puede ver en el documental de Así era Pedro Infante, el que hizo Ismael Rodríguez, bueno, Sara está desconsolada. Cuando tú la ves ahí en esas imágenes documentales en el Panteón Jardín, está desconsolada porque lo consideraba como su hijo. Como madre, bueno, pues va a ser justamente una película que se llama No basta ser madre. Ahí va a ser madre de su propia hija. Va a actuar Fernanda, la hija Fernanda Ibáñez García, va a actuar en esa película. Va a ser madre, por ejemplo, en una película Los Fernández de Peralvillo, la madre que se niega a recibir el dinero mal habido de su hijo. Va a actuar, por ejemplo, en La Familia Pérez, la esposa terrible, la esposa castrante de Joaquín Pardavé, don Gumaro, al que lo trae, bueno, pues de una oreja, como dicen vulgarmente. Va a ser madre también, en fin, de cuando los hijos se van, aquel sufrimiento terrible, pero también de pronto va a ser abuela en este escenario de una gran cantidad de papeles. Ella va a ser abuela ni más ni menos de un jovencito que lo va a llevar ante Sasha Montenegro. Sasha Montenegro estaba haciendo una película que se llama La vida difícil de las mujeres fáciles, y de pronto le dice, oiga, pues vengo para que usted inicie a mi nieto en las artes sexuales. Imagínese usted. Bueno, y de pronto Sara García, en su versatilidad, se mete a trabajar en una película que se llama Sexo contra Sexo, se mete a trabajar de sacaborrachos, una mujer ya robusta, ya vieja, que está sentada en una silla de ruedas y tiene las agallas para sacar a la gente que se porta mal. Pero también Sara García es una mujer tremenda en una película
de las rumberas. En esta película, bueno, Sara García va a hacer el papel de una mujer adusta, de una mujer muy seria, muy correcta, pero que de pronto se toma una copita de más y se vuelve rumbera y va con María Antonieta Pons a bailar al tú por tú con ella. En fin, Sara García la versátil, Sara García la gran actriz, la mujer que conmovía lo mismo que hacía reír. Umaro, perdóname. No sabía lo que hacía, pero nunca he dejado de quererte. Equivoqué la forma, pero en el fondo no he podido. No puedo vivir lejos de ti. Ya terminamos esta primera parte dedicada a la abuelita del cine nacional, Sara García, pero no puede perderse la segunda parte porque le contaremos hasta dónde llegó para darle vida a sus personajes. Sara García, la abuelita del cine nacional en todas sus facetas, la faceta de la religiosa, la reina, o bueno, la madre superiora, el Sor Yeye, la faceta de una mujer terrible que saca a la gente que se porta mal de un antro en la película Sexo contra Sexo. La mujer que anda en silla de ruedas, pero que eso no la redra para pelear con el que sea. Esa era Sara García. Gracias por haber estado con nosotros en este primer programa dedicado a la memoria de Sarita García, la abuelita del cine nacional. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y lo espero el próximo sábado, naturalmente, aquí por Canal 40, Proyecto 40, a las 9:30 de la noche, Leyenda Urbana.